Estamos a solo 3 días de que arranque la Eurocopa, un torneo que hay jugadores que dicen que es más difícil ganar la Euro que el Mundial, como lo es Kylian Mbappé. Hay gente que prefiere ver este torneo que las Copas del Mundo, o incluso hay gente que dice que este es el verdadero Mundial solamente si le agregas a Argentina y a Brasil. A 3 días estamos de que arranque un mes entero del 14 de junio al 14 de julio de fútbol extremadamente competitivo. Y aquí en esta serie de 3 videos te voy a hacer como un preparativo para la Euro analizando a todos los equipos que estén. Lo voy a dividir en 3 videos, uno hoy, uno mañana y uno pasado mañana. El día de hoy nos vamos a centrar en el grupo A y en el grupo B de la Eurocopa. Así que comencemos. El grupo A está conformado por Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Todo parece indicar que Alemania va a ser la líder del grupo y debería de ganar los 3 partidos. Pero centrémonos primero en Alemania y hablemos de esta selección que tiene bastantes curiosidades. Tiene una generación completamente nueva, una generación muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Solamente hay 3 campeones del mundo que lo lograron hace 10 años, en el 2014, y son Neuer, Toni Kroos y Thomas Müller. Son los únicos 3 que quedan de esa generación de Joachim Löw. Traen muchísima presión, muchísima exigencia porque les ha ido muy mal en los últimos torneos. Mundial de 2018, fase de grupos. Eurocopa 2020 se quedaron en los octavos de final, y en el Mundial de 2022 se quedaron también en fase de grupos. Va a ser el primer torneo oficial o importante que va a disputar Julian Nagelsmann, que por cierto es el entrenador más joven de todos los 24 que están en la Eurocopa. Tiene apenas 36 años, es un mes más chico que Lionel Messi, entonces es muy joven Julian Nagelsmann. Definitivamente Alemania tiene una gran selección, tiene grandes jugadores, tanto jóvenes como los más rucos. El jugador más joven es Pavlovic, el del Bayern Múnich, que tiene 20 años recién cumplidos, es 2004. Y el más ruco que tienen es Manuel Neuer, que tiene 38 años. Esta selección, otro de las cosas interesantes a ver es que serán los últimos partidos de Toni Kroos como futbolista profesional. Si quedan eliminados en fase de grupos, ese va a ser el último partido de Toni Kroos. Si ganan la final, ese va a ser el último partido de Toni Kroos. Sabemos que la selección alemana es una selección que la gran mayoría de sus jugadores se quedan en su país, y eso me sigue sorprendiendo, aún y sabiendo que la Bundesliga no es de las mejores ligas del mundo. De los 26 convocados, solamente 6 juegan fuera de Alemania, y está bien cagado porque son 2, 2 y 2. 2 en la Premier League, Havertz en el Arsenal, Pascal Gross en el Brighton, 2 en el Barcelona, Gundogan y Ter Stegen, y 2 en el Real Madrid, Antonio Rüdiger y Toni Kroos. Los partidos de Alemania va a ser el debut de la Eurocopa, lo juega Alemania en Múnich el 14, este viernes a la 1 de la tarde. Las horas que les voy a decir son horas del centro de México. A la 1 de la tarde juegan en contra de Escocia, flojito debut, o sea, de rival, pero se habrá que ver porque es Alemania. El segundo partido lo juegan ellos el 19 de junio a las 10 de la mañana con Hungría, y el último partido de su grupo lo juegan el 23 de junio a la 1 de la tarde contra Suiza. Y aquí la curiosidad que tiene es que el último partido de cada grupo se van a jugar a la misma hora. O sea, Alemania contra Suiza va a jugar a la 1, y a la misma hora va a estar jugando Hungría en contra de Escocia, para ver así cómo se definen los grupos. O sea que Alemania es 1 Escocia, 2 Hungría, tercer partido Suiza. El más difícil lo juegan al final, y el capitán electo por parte de Nagelsmann es Ilkay Gundogan. Gundogan va a ser el capitán de la selección alemana. Siguiente selección, y obviamente con estas que tienen menos nivel no nos vamos a clavar de la misma manera que ya lo hicimos con Alemania o de las otras selecciones buenas que vienen en este video, pero es Escocia, una Escocia que de hecho jugó la Eurocopa pasada, que quedaron en el último lugar de su grupo, solamente sumaron un punto, pero bueno, ese punto fue un empate en contra de Inglaterra, entonces no estuvo nada mal. Creo que Escocia no trae mucho, a pesar de que la gran mayoría de sus jugadores estén en Inglaterra y muchos en la Premier League, pues no se esperan grandes cosas de ellos. Sus jugadores más destacados son obviamente Andrew Robertson de Liverpool y Scott McTominay, un güey que mete muchos goles con Escocia y que juega en el Manchester United. Su entrenador es el mismo que los dirigió en la Euro pasada, Steve Clarke, así que algo les debe de conocer a ellos. Y esta es apenas la 4ª Euro que disputa Escocia,
pero nunca han pasado de fase de grupos. Esta podría ser la primera vez, porque yo creo que entre Hungría y ellos más o menos está ahí el nivel. Y recuerden que la Euro puedes llegar a pasar si eres el tercer lugar del grupo. Al final del video les explico cómo funciona eso del tercer lugar que puede clasificar a octavos de final, porque está medio confuso, pero de momento yo creo que Escocia lo puede lograr, aún y sabiendo que no tienen para nada una gran plantilla. Selección similar a la húngara, que es el tercer equipo de este grupo, que solo tienen a un jugador destacado, que es en este caso Dominik Szoboszlai, digamos un jugador al nivel de Robertson, de McTominay o un poquito mejor. Él tiene apenas 23 años, es el número 10 de la selección y aparte es el capitán de la selección. Y eso que hay jugadores que llevan ya rato en esa selección Hungría. Tenemos a Peter Gulácsi, el portero de Leipzig. Tenemos a Willy Orban, el defensor de Leipzig. Y yo creo que esos tres son los más destacados de esta selección húngara. Ellos en su historia, en el 1964, si no me equivoco, llegaron a ser tercer lugar de la Euro. Ahora pues no va a suceder obviamente. Y bueno, ellos no fueron a la Euro pasada, la del 2020, pero sí fueron a la del 2016. Acuérdense ese partidazo contra Portugal, en el que eran muy recordados por el portero Gábor Király, que traía pants, y en ese entonces llegaron a clasificarse hasta los octavos de final. Los eliminó Bélgica, les puso una madriza 4-0, pero se clasificaron de manera directa. Acuérdense que en ese grupo Islandia pasó, Hungría pasó, esos fueron los primeros dos lugares del grupo, y Portugal clasificó como tercer lugar del grupo. Entonces, en ese entonces Hungría fue de las grandes sorpresas de esa Eurocopa. Al final no les alcanzó para tanto más, solo llegaron a octavos de final, pero en esta con Szoboszlai es la única esperanza que tienen los húngaros. Su director técnico es Marco Rossi, es un director técnico italiano, entonces algo diferente traen por ahí los húngaros. Y vamos ahora sí con el último equipo o la última selección de este grupo, que es el otro favorito a clasificar de manera directa a los octavos de final. Suiza, la selección suiza que siempre está, que es una selección constante, que la vemos en Copas del Mundo por lo general avanzando como mínimo a los octavos de final. Tienen una buena base de jugadores, creo que los jugadores que tienen ya están un poquito rucos, pero se conocen, se entienden muy bien. Es una selección, no te voy a decir de una época dorada de Suiza, pero que han tenido jugadores en equipos muy competitivos casi siempre. En esta convocatoria de la selección suiza sigue estando Jan Sommer, que tuvo un temporadón en el Inter de Milán, de los mejores porteros de toda Europa. Tienes a Manuel Akanji, lo mismo con el Manchester City, importantísimo en el equipo de Pep Guardiola. Y luego Granit Xhaka, importantísimo en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y de ahí bajas un poquito el nivel, pero jugadores muy conocidos por todos. Tienes a Xherdan Shaqiri, que sigue estando convocado, Ricardo Rodríguez y Fabián Schär, el defensor central. Su director técnico es Murat Yakin, es un ex defensa central de la selección suiza. Los dirigió también en el Mundial del 2022 y en ese Mundial llegaron a los octavos de final, pero acuérdense, les puso una reputiza a la selección portuguesa. Y la vez que mejor les ha ido en una Eurocopa, curiosamente, es en la Eurocopa pasada, que llegan a los cuartos de final después de haber eliminado a Francia. ¿Se acuerdan que eliminan a Francia en los penales, que Kylian Mbappé falló un penal? Clasificaron a los cuartos de final y perdieron en contra de España, se fueron a los tiempos extras y ahí cayeron contra los españoles. Entonces, digamos que tienen no sé si es un punto que avanzar o un punto que igualar esos cuartos de final, que es el récord histórico de Suiza, pero de que puede lograrlo yo no los descartaría. No veo tan flojito a la selección suiza, aparte que tienen, como ya les mencioné, emblemas en su selección. Por ejemplo, Granit Xhaka es el jugador que más partidos tiene en la historia de esta selección, con 125, y obviamente es el capitán de la misma. Vámonos con el grupo B, el segundo grupo, y que es el grupo de la muerte, el mejor grupo de toda la Eurocopa. Tenemos aquí a España, Croacia, Italia y Albania. Albania obviamente pues ya baja el nivel, pero España, Croacia e Italia, muy disputadito este grupo, pinta para que los tres se terminen clasificando. Debería de ser un grupo muy parejo, lleno de empates, pero creo que van a ser los mejores partidos de la fase de grupos. Arranquemos con España. Una selección extremadamente combinada, entre muy jóvenes y muy rucos, entre madridistas y barcelonistas, entre un entrenador inexperimentado y mucho más. No pinta para hacer las grandes cosas. La Eurocopa pasada llegaron hasta las semifinales, acuérdense con Luis Enrique, yo no creo que logren hacer lo mismo. Su entrenador es Luis de la Fuente, un entrenador
que no tiene experiencia o muy poca experiencia en el fútbol de primera división, tiene 62 años, pero del 2013 hasta la fecha, o sea, hace 11 años que dirige selecciones españolas. Empezó en la sub-19, luego la sub-21, luego la sub-23 y ahora que salió Luis Enrique, él tomó el cargo de la selección mayor. A mí me genera muchísima desconfianza que los dirija Luis de la Fuente. Recordemos que España es la selección que más títulos de Eurocopa tiene. Junto con Italia tienen 3 títulos. Entonces, no es hablar de cualquier selección, es una selección a la que se le tiene que exigir muchísimo. Y como les digo, es una selección muy polarizada en edades. Tienen definitivamente al jugador más joven de toda la Eurocopa, Lamine Yamal, que apenas si tiene 16 años, y tienen a uno de los más rucos, uno de los más viejos de toda la Eurocopa, Jesús Navas, con 38 años, que justamente es el único sobreviviente de los campeones del mundo. Es el único que queda, que ganó en Sudáfrica 2010 en esta convocatoria. Se criticaba mucho, por ejemplo, a la etapa de Luis Enrique, que no le daba importancia o no convocaba a los jugadores del Real Madrid. En esta ocasión, Luis de la Fuente decide convocar a 3 campeones de Champions: Carvajal, Nacho y Joselu. Carvajal creo que es evidentemente el mejor de estos 3 y posiblemente Carvajal y Nacho sean los únicos 2 titulares. Joselu seguramente tomará un rol secundario, pero pues ahí se llevó a los cuñaditos. Sabemos que Joselu está casado con la hermana de Dani Carvajal, entonces esos son los 3 convocados que lleva del Real Madrid. Y luego también, como se sabe, España decide mucho apostar también por los jóvenes. España decidió llevar a 6 jugadores que son nacidos del 2000 para adelante, y la gran mayoría de estos son jugadores del Barcelona: Lamine Yamal, Fermín, Pedri, Ferran, y luego también por ahí viene Nico Williams, pero tienen 7 jugadores de más de 30 años convocados. Entonces está bastante rara esta selección española. Sus partidos empiezan el sábado 15, o sea, este sábado, contra Croacia. Su segundo partido el 20 de junio, el día que empieza la Copa América. Ese partido es a la 1 de la tarde contra Italia, y su último partido es el facilito contra Albania, igual a la 1 de la tarde. Álvaro Morata va a ser su capitán, y Álvaro Morata tiene, digamos, un papel importante porque él tiene 35 goles anotados con la selección, y si mete 3 goles en esta Eurocopa va a empatar al Niño Torres con 38, y ahí se pondría en el tercer lugar histórico de máximos goleadores de la selección española. No va a alcanzar al Guaje Villa, que es el número 1, que metió 59, pero estar en un top 3 para ser un jugador como Álvaro Morata, que ha sido muy criticado, creo que estaría bastante bien para Álvaro Morata. Siguiente selección: Croacia, una selección extremadamente infravalorada, que siempre la descartamos. Por ejemplo, en la Copa del Mundo de Qatar dábamos muy poco por Croacia, aún y sabiendo que seguían teniendo grandes jugadores, y terminaron llegando hasta una semifinal que pierden con Argentina, pero no mames, semifinal para Croacia, eliminando a Brasil. Siguen trayendo a los mismos jugadores, sigue estando Modric, sigue estando Perisic, Kovacic, Brozovic, Kramaric, y luego traes a un gran jugador joven como lo es Joško Gvardiol, que tuvo muy buena temporada en el Manchester City. Como les menciono, es el mismo entrenador de siempre, Zlatko Dalic, que ya los dirigió en 2 mundiales, uno los llevó a la final, otro a la semifinal, y esta va a ser su segunda Eurocopa. En la pasada los llevó hasta los cuartos de final, que perdieron contra España, hasta los octavos de final, perdóname, que pierden contra España en tiempos extra 5-3, y lo más que ha logrado esta selección croata es llegar a los cuartos de final, o sea, romper esa barrera en la que quedaron la temporada pasada. Podrían llegar a igualar su récord de cuartos de final. Han quedado 2 veces en cuartos, la última en el 2008. Yo no descartaría a los croatas. Igual es un last dance para Luka Modric, uno de los más viejos también de la Eurocopa, con 38 años, casi cumpliendo los 39, de poder lograr algo importante por Luka, porque es su último torneo de selecciones con Croacia. No creo que llegue ya a la Copa del Mundo del 2026. Italia, una selección que se lleva muchísimos reflectores porque nada más y nada menos que es la actual campeona de la Eurocopa. Una selección que es difícil de entender qué pedo. No se clasificaron al Mundial del 2018, no se clasificaron tampoco al Mundial del 2022, pero en el Inter, en medio de eso, en el 2021, ganan la Eurocopa. Está muy pinche rara la selección italiana. De hecho, solamente en todos los 26 convocados que tienen, solo hay
un jugador que ha ido a una Copa del Mundo. En el 2014, Mateo Darmian. Solo hay un güey con experiencia en Copa del Mundo. Es muy poquito, pero tienes 10 campeones de la Eurocopa. 10 de 26. De todas maneras, recortaron ahí bastante. Su entrenador es Luciano Spalletti, el que acaba de ser campeón de la Serie A al Napoli, que aparte ha dirigido muchos años a la Roma y también dirigió al Inter. Es un güey con mucha experiencia, tiene 65 años, de la mismita edad de Carlo Ancelotti, aunque este güey se ve muchísimo más joven. Italia 2 veces ha sido campeona de la Eurocopa, pues la última obviamente en este 2020, entonces sí tienen presión, tienen unas playeras hermosísimas y así nada más como datos curiosos, tienen 2 jugadores no nacidos en Italia, tienen un argentino que es Matteo Retegui y un brasileiro que es Jorginho. Me parece que Italia tiene una buena columna vertebral, digamos, un jugador bueno en cada posición, a excepción del delantero centro, pero no me parece un equipo extremadamente completo. Empezando por el portero, que es muy criticado, pero a mí me parece buen portero, Donnarumma, que aparte es el capitán de la selección italiana. Luego en defensa tienes a Bastoni, que lo hace muy bien en el Inter, y también a Di Marco, que es un gran lateral izquierdo del Inter. Luego en el medio campo, otro del Inter, que es Nicolo Varela. Entonces, digamos, tienes buen portero, buen defensa, buen mediocampista. Ahí si quieres métele también a Jorginho, a Lorenzo Pellegrini. Pero en ataque no creo que Italia tenga mucho. Está Chiesa, pero ha tenido muchas lesiones y no ha vuelto a ser el mismo desde aquella Eurocopa. Y luego está Gianluca Scamacca o Matteo Retegui como el posible 9 de esta selección italiana. Yo creo que entre estas 3 selecciones se van a clasificar las 3. Me parece, mi lógica me indicaría que sería España 1, Italia 2, Croacia 3, pero yo creo que así no va a suceder. Yo creo que por ahí Croacia se va a meter entre el segundo o el primer lugar del grupo. Y bueno, como ya vimos, el tercer partido de este grupo va a ser Albania contra España y a la misma hora se va a estar jugando el Croacia-Italia. Entonces puede ser que defina la fase de grupos en ese partido crucial de Croacia contra Italia. Y el último del grupo, Albania. Hay muy poco que hablar de Albania. Es un país con casi 3 millones de habitantes, entonces es muy poquititito. Su director técnico es Silvinho, es un director técnico brasileño que jugó en el Arsenal, que jugó en el Barça, que fue seleccionado de Brasil y que aparte ganó 2 Champions con el Barça. En la del sextete fue titular en la final de Champions, entonces por ahí lo recordarán. Él es el director técnico de Albania. Jugadores destacados que tenga Albania, pues solo Armando Broja, que está en el Fulham, pero le pertenece al Chelsea, y el portero Tomás Strakosha, que está en el Brentford, pero que creo que todos lo conocimos cuando estuvo en la Lazio. Esta es la segunda Eurocopa que van a jugar, la primera en el 2016. Hicieron 3 puntos, quedaron en el tercer lugar, pero con 3 puntos no les alcanzó para clasificarse a los octavos de final, entonces se quedaron en fase de grupos. Esta va a ser su segunda experiencia en una Eurocopa. Y el dato curioso, o sea, lo que me pareció muy cagado de Albania, es que casi ningún jugador de Albania nació en su país. Todos nacían en otros lugares. Bueno, no todos. 8 jugadores de los 26 que están, solamente 8 nacieron en Albania. Solo el 30% nacieron en el país para el que van a jugar. Todos los demás nacieron entre Macedonia, Grecia y Kosovo, que son los países como que rodean Albania, los países con los que tiene frontera Albania. Y luego hubieron cabrones que nacieron en Cataluña, o sea, en España. Hubo cabrón que nació en Suiza, hubo un cabrón que también nació en Inglaterra. Entonces por ahí está bastante raro el tema de Albania y sus nacimientos. Pero bueno, así cerramos este primer video de preparación para la Eurocopa. Mañana vamos a estar hablando del grupo C y D y el jueves del grupo E y F. Espero que te haya gustado. Si es que te gustó, apóyame con un like, apóyame con un comentario diciendo lo que sea. Pero es que los comentarios ayudan a que el algoritmo de YouTube te mande a más gente. Entonces suscríbete para lo mismo. Y por último te explico rapidito cómo funciona lo de los terceros lugares. ¿Por qué se pueden clasificar terceros lugares? Se van a clasificar los 4 mejores terceros lugares de cada grupo. ¿Y cómo se hace esto? Se hace una tabla, cuando acaban los grupos, se hace una tabla de los 6 equipos, las 6 selecciones que quedaron en el tercer lugar y los 4 que más puntos hayan conseguido se clasifican a los octavos de final. Y lo último importante a mencionar es que si quedan empatados en puntos en el grupo normal, o sea, en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, si quedan empatados en puntos, por decirte algo, España queda con 9 y, mejor digamos así, España queda con 6 y Croacia queda con 6. ¿Cómo se definiría quién es el primer lugar y quién es el segundo lugar, por decirte algo?
se define por cómo les fue en ese partido. Si España en su partido le ganó a Croacia, España va en primer lugar. Si Croacia le ganó a España, Croacia va en primer lugar. Y si no, se define ahí por tema de goles y demás, pero el primer criterio de desempate es el partido directo y no la diferencia de goles como habitualmente es en las otras competiciones, pero este sistema lo ha estado adoptando ya la Serie A y también lo ha estado adoptando últimamente la Liga Española. Así que nos vemos mañana con un video nuevo. Bye, bye.